Buenos días. Vamos a compartir la palabra. A esta prédica no sabía cómo titularla, si era con un título más, más marketinero, entre látigos y lanzas, hubiera sido ese el título. Otro título podría ser el que le vamos a poner, celosos o celosos por la fe. Hay muchas maneras de sentir un llamado, pero hay personas o hay personalidades que a veces sienten un llamado como a limpiar el templo. ¿Vieron? Cuando Jesús limpia el templo en Juan 2, ¿qué hace? Agarra un látigo, echa a los mercaderes, da vuelta a las mesas. Y hay gente que realmente siente que tiene ese ministerio, ese llamado. Es como si ven al resto de los pecadores y ya buscan el látigo o están listos para darle vuelta a la mesa a ese impío pecador que es el otro. Y ahora vamos a ver un ministerio parecido. Ya vamos a ir desarrollando esta prédica que tiene 5 puntos, pero el otro llamado parecido puede ser el ministerio de la lanza. Y más de uno se puede sentir tentado a tener el ministerio del látigo o el ministerio de la lanza. Acompáñenme, por favor, a Números 25. En Números 25 vamos a ver la historia de Fines, también de Simri y de otra mujer. Pero en Números 25 lo que vamos a ver es parte de la historia de Israel en el desierto. Números 25, la prédica va a ser de 25:1 al 13, pero ahora vamos a leer del 1 al 5. Dice: mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Yo quiero que sepan, que tengan en cuenta cómo nace Moab. Moab nace de una persona, una mujer, que emborracha a su padre para tener relaciones sexuales con él, ¿sí? Así nace Moab, así nace Madián, son las hijas de Lot, ¿sí? Ellas establecen estas tribus. A partir de esa descendencia, entonces ya sabemos que las moabitas eran bastante complicadas en lo moral, ¿sí? Y dice acá que el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Quiero hacer otra aclaración. No solo era una cuestión sexual, sino que también era una cuestión espiritual. Dentro del culto de ellos, de los moabitas, estaba la fornicación, estaba el adulterio. Bueno, seguimos, dice el 2. Y estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante sus dioses, hablando siempre de los dioses moabitas, ¿no? Dice también: así Israel se unió a Baal de Peor, eso es el nombre de un dios. Y se encendió la ira del Señor, nuestro Dios, contra Israel. Y el Señor dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que se aparte de Israel la ardiente ira del Señor. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: cada uno de ustedes mate a aquellos de los suyos que se han unido a Baal de Peor. ¿Qué vemos acá? Acá lo que vemos es que las madianitas habían contaminado la fe de los israelitas. Sin embargo, sabemos que esto nunca sucede sin permiso de los israelitas, sino que ellos mismos se prenden a caer de esta manera. Ellos mismos caen en esto. Y la contaminación religiosa llegaba a través de la negociación de sus valores. No era simple contaminación sexual, era paganismo a cambio de sexo. Para caerle bien los varones israelitas a las mujeres paganas, a las moabitas, con tal de tener relaciones sexuales con ellas, los israelitas se habían alejado de Dios y rendían culto a dioses paganos. Ese Dios se llama Baal Peor en este momento. Dios no está en contra de la sexualidad, Él la creó, pero no debía ser así y tampoco debía ser con ellos. O sea, no tenía que ser así en fornicación, en adulterio, ni tampoco tenía que ser con los moabitas.
Y tenemos que tener siempre presente que los moabitas nacen de relaciones incestuosas con estas hijas que habían emborrachado a su papá para quedar embarazadas de él. El primer punto es: no negocies tu fe por nada que este mundo pueda ofrecerte. Ese es el primer punto. No negocies tu fe por nada que este mundo pueda ofrecerte. No la contamines. Vemos cómo por esto el Señor se enoja y aparece una plaga. Aparece una plaga. Ya vamos a ver más de esto, pero aparece una plaga. Y cuando vemos que el Señor se enoja contra Israel, Moisés pregunta: Señor, ¿qué vamos a hacer para que cese tu enojo? ¿Cómo vamos a hacer para calmar tu enojo? ¿Cómo vamos a hacer para que tu ira no siga cayendo sobre nosotros? Recordemos que Dios puede haber producido una plaga directamente o puede directamente haberlos dejado a merced de una enfermedad de transmisión sexual. De todos modos, Dios es el responsable y ese castigo cae porque ellos son responsables de su propio pecado. Y cae de esa manera estas consecuencias de su pecado sobre los israelitas. Y por otro lado, primero, no negocies tu fe por nada que este mundo pueda ofrecerte, no la contamines. Pero por otro lado, hay que ver que Dios exige más a los líderes que el pueblo. Fíjense, dice Moisés: ¿qué vamos a hacer, Señor, para que no siga cayendo tu ira sobre nosotros? ¿Y qué dice el Señor? Bueno, toma a todos los jefes del pueblo y ejecútalos, ahórcalos antes del amanecer. Es terrible, es terrible. Vemos que a lo largo de la Biblia Dios exige más a los líderes que al pueblo. El primer punto es: no negocies tu fe por nada que este mundo pueda ofrecerte. No la contamines, no la ensucies. Tu cristianismo no tiene que estar contaminado por algo que el mundo pueda ofrecerte a cambio. Y vemos que Dios exige más a los líderes que al pueblo. En Oseas 4:9, por ejemplo, dice: como el pueblo, así será el sacerdote. Los castigaré por su proceder y les pagaré según sus obras. En 1 Pedro 4:17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Ahí en Oseas 4:9 y 1 Pedro 4:17 nos muestra que cuando alguien asume una posición de liderazgo en el pueblo de Dios, siempre debe llevar una vida de mayores exigencias, con menos derechos, ¿sí? Con menos derechos. Debe llevar una vida ejemplar. En 1 Pedro 5:3 dice: sean ejemplos del rebaño. Fíjense qué importante, desde el principio vemos cómo el liderazgo es más exigido, es con menos derechos. Entonces el primer punto es: no negocies tu fe por nada que este mundo pueda ofrecerte. El segundo punto es: no descuides tu liderazgo. Recién yo mencioné pasajes que tienen que ver con el liderazgo dentro de la iglesia, pero puede ser en la iglesia el liderazgo, pero también puede ser el del hogar como esposo. También puede ser el del hogar como padre, puede ser el del hogar como madre, puede ser en el noviazgo también, puede ser frente a amistades que son influenciables por nosotros. El Señor es claro y podemos ver de alguna manera informal estos pequeños liderazgos, por ejemplo, en gente a la cual influenciamos. Jesús en Lucas 17:1 al 2 dice que no seamos de tropiezo. Es más, dice: es inevitable que venga el tropiezo, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Le sería mejor a esa persona que trae tropiezo, le sería mejor atarse una piedra de molino al cuello, o sea, una piedra grande, atársela al cuello y tirarse al río con esa piedra, que ser de tropiezo. Fíjense qué importante es la influencia que podemos ejercer sobre otros. El Señor dice en Ezequiel 33:1-9, dice: mira, esto es así. Imagínate que vos sos el atalaya, sos el vigía de una ciudad y viene tu enemigo. Si vos ves al enemigo venir y no decís nada, vos sos culpable por la sangre que ese enemigo produzca en tu pueblo. Pero vos no sos quien los está atacando. Sí, pero vos pudiste hacer algo al respecto y no lo hiciste. De la misma manera, si viene el enemigo y vos sos el vigía de esa ciudad, sos el atalaya, y estás parado en la torre y ves venir al enemigo y avisás al pueblo, y sin embargo, a pesar de que el pueblo es avisado, el pueblo sigue en su pecado, vos vas a ser inocente de la culpabilidad de ellos. Fíjense cómo establece Jesús en Lucas una influencia sobre los más menores en la fe, sobre los menores en la fe, y cómo en Ezequiel también se establece una influencia sobre los males que vemos.
Hay una influencia, hay cierto ejercicio de liderazgo, por decirlo de alguna manera, en el cual nosotros tenemos responsabilidades. No sea de tropiezo frente a aquellos que podés hacer tropezar. No sea de tropiezo frente a nadie. Cuando veas un mal, anuncia ese mal. Y dice, si vos anuncias el mal, sos inocente del mal que produzca ese mal. Pero si vos te quedas callado, sos tan culpable como aquel que produjo el mal. Y también, por ejemplo, en Santiago 3.1, el Señor dice a través de Santiago que no seamos muchos de nosotros maestros, porque los maestros recibiremos un juicio más severo. Está relacionado con el liderazgo esto. ¿Por qué? Porque habla de influencia, habla de llevar a alguien hacia algún lado, habla de guiar. No lo guíes al tropiezo, prevení que reciba el mal, o hace todo lo posible para prevenirlo, y trata de no meterte tanto en la enseñanza, a menos que sepas que va a haber más juicio sobre vos. Es importante y es serio el tema de influenciar a otros. Entonces, el primer punto es, no contamines tu fe por nada que este mundo puede ofrecer. No descuides tu liderazgo, no descuides tu liderazgo. El Señor pide más a los que son líderes. ¿Y saben qué? Casi todos somos líderes de alguna manera. Es más, te voy a decir cómo. ¿Sabías que sos líder de tu corazón? A ese liderazgo tampoco lo descuides. Y el Señor te exige que gobiernes bien tu corazón. Que no lo sigas, sino que lo protejas sobre toda cosa guardada. Que no lo sigas, sino que desconfíes de Él. No sigas tu corazón, lidera tu corazón. A tu corazón lo tenés que llevar a las convicciones bíblicas. No tenés que seguirlo, tenés que cuidarlo, tenés que protegerlo. En tu corazón se libra la batalla, donde vos tenés que pelear para derribar, ¿se acuerdan? Todo argumento altivo, toda especulación, todo lo que nace en contra del conocimiento de Dios. En tu corazón está esa batalla y vos tenés que ser muy celoso de ese liderazgo. El Señor te exige que vos cuides tu corazón. El Señor te pide que cuides tu corazón, vos lo liderás. Y no hay que descuidarlo. ¿Recuerdan la historia que estábamos leyendo en Números 25? El pueblo comienza a prostituirse con las hijas de Moab. De esa manera terminan ejerciendo sacrificios a sus dioses, a los dioses de Moab, se postran ante los dioses de Moab, y hay una plaga, y el Señor se enoja contra Israel, y la solución para esto era de que el pueblo mate a todos los líderes que se habían arrodillado frente a Baal, que mate a todos los líderes que habían ejercido mal su función de liderazgo. Esto es muy duro, pero queda claro que se exige más para aquel que tiene ese ejercicio, esa función. Primer punto, no negocies tu fe por nada. Segundo punto, no descuides tu liderazgo. Vamos a ver el versículo 6 de Números 25. El versículo 6 dice: entonces un hombre, uno de los israelitas, vino y presentó a una madianita a sus parientes, y a la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los israelitas que lloraban, a la puerta de la tienda de reunión. O sea, fíjense esto. Están todos llorando. ¿Por qué están llorando? Por todos los muertos por la plaga, y porque tienen que ejecutar a los líderes. Y estamos hablando de un pueblo tribal, o sea, esos líderes son tíos, son abuelos, son papás de los que están llorando. Incluso quizá algunos de los que estaban llorando iba a ser ejecutado antes del amanecer. ¿Y cuál era el motivo de que estuvieran llorando? Es porque Dios les había exigido cortar con esto, matar a los líderes, porque los habían llevado por el mal camino. Están todos llorando. ¿Cuál era la causa de todo esto? De que se habían prostituido con Moab. Se habían prostituido primero físicamente y luego espiritualmente. ¿Y qué hace este hombre? Imagínense que ustedes están todos llorando en la situación esta, y aparece allá al fondo un israelita con la mano puesta de la mano con una moabita. ¿Se dan cuenta la falta de conciencia?
Están todos llorando por lo que produce la prostitución espiritual, lo que produce la prostitución física, y aparece en el fondo alguien que lleva a una moabita de la mano. Están todos sufriendo por el juicio de Dios a través de la plaga, por el juicio de Dios exigiendo que los líderes mueran, y aparece alguien haciendo eso, que era la causa de todo esto. Es el colmo de lo que estaba sucediendo, es el colmo de lo que estaba pasando. Es un cuadro terrible. ¿Saben cuántos muertos va a haber por esta plaga? 24.000 personas muertas por una enfermedad. Están llorando por esos muertos, están llorando por la exigencia de Dios de matar a los líderes de Israel que habían pecado, y este israelita aparece. ¿Y saben qué? Este israelita era hijo de un jefe, era hijo de un líder. Y esa moabita era hija de un príncipe de Moab. Eran dos personas importantes. ¿Qué sentirían ustedes si entre tanto sufrimiento, tanto dolor, aparece aquel que es importante, pero hace justo lo contrario de lo que hay que hacer? ¿Qué sentirían? ¿Qué sentirían? Impotencia, ¿qué más? Enojo, ¿qué más? Una especie de indignación. Estamos sufriendo porque los israelitas se acuestan con la moabita y aparece este que es hijo de un jefe. Dice, no me importa, han muerto 24.000, no me importa. Yo quiero acostarme con esta moabita, pero quizás tu papá tenga que ser ahorcado antes del amanecer. No me importa, yo quiero acostarme con esta moabita. Este es el cuadro que tenemos, Y aparece Fines, fíjense el versículo 7. Cuando lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, o sea, el nieto de Aarón, se levantó de en medio de la congregación y tomando una lanza en su mano fue tras el hombre de Israel. Entró en la alcoba y los traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer por su vientre. Y así cesó la plaga sobre los israelitas. Y los que murieron por la plaga fueron 24.000. Fíjense qué loco lo que hace. Qué difícil. Esta sensación de impotencia, esta sensación de enojo, esta sensación de indignación, estos sentimientos encontrados, había otra cosa que podía estar en sus mentes. Es hijo de es hijo de un príncipe de Israel. Capaz que si hago algo en contra de él, hago una guerra civil. Y si mato a la madianita, hago una guerra con Madián. Qué complicado el precio a pagar por esto. Qué difícil, ¿qué hacemos? Pero a pesar de que pasa frente a ellos, Fines, el nieto de Aarón, indignado, sabiendo lo que estaba haciendo, agarra una lanza y atraviesa al israelita y a la moabita. No le importó que ambos fuesen hijos de líderes o príncipes. ¿Y qué pasa? La plaga termina, se acaba. Qué difícil, ¿eh? Esto no va a tener un punto extra en la predicación, pero sí puede ser un paréntesis. Nadie tiene coronita. Si el hijo del pastor, si tiene tal apellido, hay que acomodarlo igual. Si el pastor mismo, hay que acomodarlo igual. Nadie tiene coronita. ¿Habrá visto Dios como bueno esto? ¿Habrá visto Dios como bueno esto de poner en juego la paz civil de Israel matando a un príncipe, al hijo de un príncipe de Simeón? ¿Habrá visto Dios como bueno que Fines matara a una moabita que era hija de un príncipe de Moab? O sea, ¿habrá visto Dios como bueno de que Fines, por matar a dos, pueda haber producido una guerra civil y una guerra contra Moab? ¿Habrá visto Dios como bueno esta amenaza tan grande contra la paz? ¿Lo habrá visto como bueno? Fíjense cómo sigue. Vamos a leer del 10 al 13. Entonces el Señor dijo a Moisés: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los israelitas, porque demostró su celo por mí entre ellos. Y en mi celo no he destruido a los israelitas. Por tanto dile, ciertamente yo le doy mi pacto de paz, y será para él y para su descendencia después de él un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los israelitas. Recordemos que uno, si viera toda la historia, dice, bueno, sí, yo voy a hacer lo que hace Fines, porque le sale bien al final. Pero la historia no se vive sabiendo lo que va a pasar.
La historia se vive sabiendo lo que tenés que hacer y sabiendo si lo estás haciendo o no. Lo que Fines logra a través de esto es una bendición. Esa bendición es por tener celo de Dios. Hay una bendición nacional, porque Dios detiene el castigo. Hay una bendición familiar, porque Dios hace un pacto perpetuo con la familia de Fines, del sacerdocio. Y hay una bendición personal. Dios hace un pacto perpetuo de paz con Fines. Fíjense, Fines recibió una bendición incalculable de parte de Dios. Y ahora sí nos puede picar un poco el ministerio de la lanza, ¿verdad? Decir, bueno, sí, si es lo que hay que hacer, ¿por dónde empiezo? No soy Jesús, no tengo la autoridad de Jesús frente al templo, no voy a limpiar el templo, pero conozco un par de israelitas y un par de moabitas, y bueno, tengo una lanza en casa ahí juntando mugre, ¿y por qué no la saco ahora? Y tengo el ministerio de la lanza. Ese no es el punto principal. Pero el tercer punto va a ser, sé celoso. Sé celoso. El primer punto es, no negocies tu fe por nada. El segundo punto, no descuides tu liderazgo. El tercer punto, sé celoso. ¿Será bueno ser celoso? Fíjate Gálatas 4:18. Gálatas 4:18 dice, es bueno mostrar celo con buena intención siempre. Otra traducción dice, es bueno ser celoso de lo bueno siempre. Y dice, no solo cuando yo estoy presente con ustedes. Es bueno ser celoso siempre. De lo bueno, siempre es bueno ser celoso. No hay un mal momento para ser celoso. Siempre es bueno. Siempre es bueno. Siempre es bueno. Siempre es bueno. No hay mejores momentos que otros para ser celoso de la santidad. No hay mejores momentos para ser celoso de lo que está bien y querer protegerlo. No hay mejores momentos para ser celoso en contra de lo que está mal. No hay momentos perfectos. Siempre será incómodo, pero siempre es necesario. Si nosotros recibiésemos la visita del apóstol Pablo acá, ¿con qué espíritu? Imaginemos que viene a fin de año en un congreso, ¿no? Pablo, el apóstol Pablo. ¿Con qué espíritu dirigiríamos la alabanza? Se escucharía desde allá el ruido de nuestras rodillas así chocando. Predicar ni hablar. Querríamos agradarle porque es un apóstol de Jesucristo, ni hablar si nos visitase Cristo, ¿no? Pero acá en la carta de los Gálatas les dice que es bueno ser celoso de lo bueno siempre. No solo cuando Él está entre ustedes. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería? ¿Cómo nos manejaríamos nosotros si viniese el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que cambiaría de nuestras vidas? ¿Qué cambiaría nuestro culto? Viene tal día de julio el apóstol Pablo. ¿Cuántos llegarían tarde? ¿Cuántos llegaríamos tarde? Yo a veces tengo problemas con la puntualidad. Pásenme la lanza. ¿Cuántos tendríamos problemas al recibir a Pablo como visita? Ni hablar de Jesús, ¿no? Pero ¿cuántos tendríamos situaciones para corregir? Eso no debería pasar solo porque viniese Pablo. Eso tiene que ser siempre así. ¿Nos apuraríamos para mejorar las cosas del salón? ¿Tendríamos algún espíritu generoso para ofrendar para que el salón esté mejor? ¿Cuántas cosas cambiarían si recibiésemos a Pablo? Bueno, cambiarían porque seríamos celosos. ¿Y por qué seríamos celosos? Porque viene Pablo. Pero Pablo dice, no es porque esté yo. Ustedes tienen que ser celosos de lo bueno siempre. Tienen que estar mirando su propia vida siempre. Tienen que estar siendo celosos de todo lo que es bueno, todo lo que es santo, todo lo que es correcto siempre. Siempre.
No hay momentos perfectos, siempre es el momento, siempre es necesario, siempre va a ser incómodo. Y Fines recibe una bendición incalculable de parte de Dios. Nosotros también seremos bendecidos por ser celosos. Tenés que ser celoso. No tenés que ser apático a lo que Dios dice. No tenés que ser apático a lo que Dios hace. No tenés que ser apático o indiferente a tus propios pecados. Sería una tragedia si de esto sintieras el llamado a ser como Fines y portar una lanza. Sería una tragedia si en estas cosas sintieras el llamado a ser como Jesús limpiando el templo. Este nuevo ministerio de lanzas y látigos, el de perseguir a otro y dar vuelta a las mesas, ese no es el punto. El punto es que tenés que ser celoso comenzando con tu propia vida. Tenés que agarrar tu lanza y ver ese pecado de mediocridad y atravesarlo. Tenés que agarrar tu lanza y ver ese pecado de ociosidad, de falta de responsabilidad espiritual. Tenés que agarrar tu lanza y atravesarlo. Tenés que agarrar el látigo y darle con ese látigo. Tenés que ser violento contra tu pecado. Tenés que ser un guerrero contra tu pecado. Tenés que ser alguien que hace lo que tiene que hacer contra su pecado. No podés resolver esto con diplomacia. No podés resolver esto gradualmente. Tenés que ser un adulto espiritual, un hombre, una mujer, y mirar tu pecado y decir, voy a hacer algo al respecto, y pelear esa batalla. No siempre la vas a ganar. La vas a ganar en la eternidad seguro, pero muchos pecados tuyos los vas a tener que mantener a raya peleando todos los días. Otros pecados tuyos los vas a poder atravesar desde el primer momento y ya está, se acabó. Pero las dos cosas tienen que estar en tu vida. Tenés que ver tu falta de servicio a otros y atravesarlo con tu lanza. Tenés que ver tu falta de amor por los otros, tu desinterés por la comunión, tu desinterés por lo espiritual, tu apatía espiritual, y agarrarlo con la lanza. Tenés que ser celoso de lo bueno siempre. Debemos ser celosos en todo lo que nos diferencia de Jesús, ¿sí? En todo lo que nos diferencia de Jesús. En todo aquello que nos diferencia de Jesús tenemos que ser celosos para atravesarlos con nuestra lanza. Un cristiano satisfecho con su vida espiritual es un cristiano que no tiene ni idea quién es Cristo y no tiene ni idea quién es Él mismo. Esa persona no se conoce lo suficiente como para estar satisfecho, por eso está satisfecho. Y esa persona no conoce lo suficiente a Cristo y por eso está satisfecho. Estamos en una batalla, estamos en una guerra, estamos peleando. Pablo va a decir, he peleado la buena batalla. Pero veo muchos cristianos que no pelean, simplemente miran la trinchera. Pasean por la trinchera. Estás en la guerra. Y la guerra tiene que empezar por tu propio corazón. La guerra tiene que empezar por tu propio corazón. Tenés que ser celoso siempre de lo bueno, contra todo aquello que te diferencia de Jesús, contra todo aquello que te diferencia de Jesús, siempre celoso de todo. Cuando vos estés conforme con tu espiritualidad, te has recibido de mediocre. No existe eso en lo cual decimos ya maduré lo suficiente. Esa es la peor situación en la que puedes estar. Cuando naces en la fe, empezás a ver cosas de tu vida y empezás a crecer en ellas. Si bueno, tengo que corregir esto, tengo que corregir esto. Y el problema es que la gente piensa que esos eran los únicos moabitas e israelitas que había ahí. No. Tenés que seguir avanzando. Porque la marca es Jesús. Nunca tenés que dejar de ser celoso. Está bien que seas celoso contra el pecado del hermano y que lo ayudes y en amor, hablando la verdad, lo acompañes. Está bien eso. Pero la guerra comienza en tu corazón, la guerra comienza en casa. Ahí es donde tenés que tener siempre la lanza llena de sangre. Ni siquiera lista en la mano, llena de sangre. Ahí es donde tiene que estar el látigo, dando vuelta a todo. Ahí en tu corazón. Porque hay pecados tuyos que vos los miras y en vez de atravesarlo con la lanza, te saca una selfie con ese pecado. Lo tratás con cariño, lo tratás con amor. Ahí no hay bendición.
Hay mucha gente que se encuentra estancada en su vida y no se da cuenta que es porque está estancada en la guerra que tiene que pelear contra su propio corazón, contra las cosas que su corazón avala, contra las cosas que su corazón ve por buenas, contra las cosas que su corazón está aprobando. Ahí tiene que pelear cada uno de nosotros, principalmente. Luego seguirán las otras batallas, luego seguirán las otras contiendas, luego seguirán los otros problemas, siempre peleando, siempre peleando. Tenemos que tener el celo de Fines y el de Jesús en el templo con nuestras propias inmundicias. Tenemos que ser celosos, tenemos que aplicar estos principios de no negociar la fe, no descuidar el liderazgo y ser celosos primeramente de nuestras vidas. Tenés que aplicar estos principios de no negociar la fe, no descuidar tu liderazgo con tu corazón y ser celoso primeramente de nuestras vidas. Para las mamás hay lugar al fondo, por favor, si pueden ir cuando gritan los bebés, porque si no se hace difícil para todos. Gracias. ¿Nunca te preguntaste por qué existe el cristianismo con todo lo que abarca? Fíjate Efesios 4, 11 al 13. Acompáñame a Efesios 4, 11 al 13. Tenemos un lugar preparado para las mamás, así los bebés no nos distraen y las mamás pueden escuchar desde allá. Gracias. Fíjense lo que abarca el cristianismo. ¿Por qué existe el cristianismo como nosotros lo vemos en la Biblia? Efesios 4, 11 al 13. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hasta cuándo hay que avanzar? Hasta que seamos como Jesús. ¿Cuántos pecados tengo que seguir atravesando? Todo lo que haga falta en función de parecerme más a Jesús. ¿Qué es lo que tengo que hacer con mi vida? Ser celoso, no negociar la fe, no descuidar el liderazgo que tengo sobre mi propia vida y ser celoso primeramente de mi vida. Mi lanza tiene que estar llena de sangre. Mi látigo tiene que dar vuelta a todo, tiene que agarrar todos mis pecados y no los tengo que acariciar. Nunca tengo que estar conforme con mi vida espiritual. Yo puedo ver mi vida y agradecer a Dios porque ya no soy lo que era, pero de ninguna manera tengo que estar conforme diciendo ya maduré lo suficiente, ya conozco lo suficiente, ya serví lo suficiente. Nunca tampoco tengo que caer en un sistema de compensación. Hay personas que compensan, dicen, bueno, yo tengo, qué sé yo, conozco un caso, tengo este terrible pecado en mi vida, pero tengo este gran ministerio público. Pero le digamos algo de esto, y no, es tan grande su ministerio que mirá si le vamos a decir algo. Ni hablar de que esta persona lamentablemente destruyó su familia, con consecuencias terribles. ¿A qué voy? No existe en el cristianismo el sistema de compensación. No hay equilibrio acá, esa es otra prédica para otro día, pero no hay equilibrio. Hay una vereda, no te apartes a la derecha ni a la izquierda. No es un poquito de esto y un poquito de otro. El cristianismo es esto, avanzar hacia semejanza de Jesús y agarrar a lanzazos y latigazos todo lo que en nuestra vida no se parece a Jesús. Yo tengo un millón es poco, muchísimas cosas que no son como Jesús. Y vos también. ¿Y qué va a diferenciar la madurez de la inmadurez? De que uno está conforme con su vida espiritual y otro no está conforme con su vida espiritual. Nunca tenemos que estar conformes con nuestra vida espiritual. Tenemos que estar agradecidos por lo que Dios hizo en nuestras vidas. Tenemos que estar contentos por lo que Dios hizo en nuestras vidas. Tenemos que motivarnos por lo que Dios ya hizo. Pero no es que Dios tiró ahí una bomba a tu corazón y bueno, ya se le acabó la energía. Sino que esto tiene que continuar hasta que conozcas realmente la fe, llegues al pleno conocimiento de Jesús y tengas la condición de un hombre maduro. ¿Y cómo es ese hombre maduro? A la estatura de la plenitud de Cristo, que seas como Jesús. Esas lanzas tienen que estar llenas de sangre.
Tu lanza en tu corazón tiene que estar llena de sangre. No podés seguir viviendo como antes. No podés pensar de que ya maduraste lo suficiente. No podés pensar que ya sos lo suficientemente santo. No podés pensar que ya serviste lo suficiente. No podés pensar que ahora hay menos cosas para resolver en tu vida que antes, porque ahora conoces más a Jesús. Y ahora te das cuenta de más cosas de las que te dabas cuenta antes. Hay muchas cosas para resolver. Y hay una arista tan grande, y cuando terminas con uno, ¿qué pasa con ese pecado? Quizá terminaste, pero ¿qué pasa? Te das cuenta de otro. Y así toda la vida, y te das cuenta de otro, y te puedes frustrar, o podés agradecer de que este es el camino que Dios trazó para vos, y que estás en él, y que esto no es para todos. El otro camino es la condenación. En cambio, vos estás en el camino hacia el cielo, pareciéndote a tu hermano mayor que está en el cielo. No hay otro camino. El camino es este: ser celoso, no habiendo negociado la fe, ni descuidando el liderazgo de tu propio corazón. Tenemos que apuntar nuestras lanzas y látigos primeramente a toda diferencia que haya entre Jesús y nosotros. Y esto debe ser nuestra prioridad, apuntar a nuestra propia vida. Nunca estar conforme ni caer en un sistema de compensación. Cuarto punto. Esto cambia también las cosas. El cuarto punto es: nunca pierdas de vista el Evangelio. Fines ganó una gran bendición. ¿Vieron la extensión de su bendición? Fines mata a 2 personas y Dios, ¿cómo lo bendice? Lo bendice a él para siempre, a su familia para siempre y a su nación, porque cesa la mortandad. Fines ganó una gran bendición para su país, para su familia y para sí mismo. Pero Jesús ganó una mayor bendición y la comparte con nosotros. Fíjate Efesios 1:3. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Fíjate la bendición. Cristo también ganó una bendición eterna para vos. Fines ganó una bendición para su país, para su familia, para sí mismo, pero Jesús ganó otra bendición que la comparte con vos, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre Fines y Jesús? Además de que la bendición es mayor, fíjate Isaías 43:5. Jesús, en lugar de matar a los culpables, los reemplazó y entregó su propia vida en lugar de la de ellos para ganar nuestra paz con Dios. Isaías 43:5 dice: pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. ¿Te das cuenta? Fines logró paz de Dios con Israel, de Israel con Dios. Pero Jesús logró paz entre vos y Dios. Y Él fue herido. Fines hirió, pero Jesús recibió la herida por nuestras transgresiones. Fue molido por nuestras iniquidades, y el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, de tal manera que por sus heridas hemos sido sanados. En lugar de matar a los culpables, Jesús los reemplazó y entregó su vida en lugar de la de ellos para ganar su paz para con Dios. Cuarto punto: nunca pierdas de vista el Evangelio. Quinto punto: siempre ten presente la supremacía de Cristo en todo sentido. Por su celo, Fines logró la paz de su pueblo con Dios, habiendo asesinado a quienes contaminaban la fe y el pueblo. Cristo es más celoso que Fines. Sus bendiciones son mejores y eternas, y nos involucra en ellas por gracia, habiendo recibido la muerte en lugar de los pecadores, para que ellos reciban perdón de Dios y reconciliación con Él. Acompáñame Romanos 5, 1 al 2 y 6 al 8.
Romanos 5, 1 y 2 y 6 y 8. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Te aseguro que Jesús es mucho más celoso que Fines, pero en vez de atravesar a otro, puso su propia vida. Y así logró bendiciones mayores a las que logró Fines, a favor tuyo, a favor tuyo. Por eso siempre es bueno tener presente la supremacía de Cristo en todo sentido. Fines salvó a su pueblo de una plaga. Cristo salvó a su pueblo de los pecados. Fines atravesó a otros. Cristo se dejó atravesar. ¿Y saben qué loco? Hay una leyenda que dice que era la misma lanza que usó Fines que aquella que atravesó el costado de Jesús. Es una leyenda, es incomprobable. La lanza del destino, la lanza del Longino o Longino, la leyenda dicen que es la misma. Hay muchas leyendas acerca de esta lanza. Aunque la lanza no fuese la misma, tenés que entender que la seriedad es la misma. Vos merecías muerte eterna por tu pecado. En la historia vos no eras Fines, vos eras el israelita con los moabitas. Y Cristo dio su vida por vos, a favor tuyo, logrando tu paz con Dios. Siempre tenemos que responder a esto. Y podemos responder viendo lo que aprendimos de Fines. No negocies tu fe por nada. No descuides tu liderazgo, el de tu propio corazón. Sé celoso siempre de lo bueno. Nunca pierdas de vista el Evangelio y siempre tené presente la supremacía de Cristo en todo sentido. Él ha concedido bendiciones para vos. Y en esto se demostró el amor de Dios para con vos, en que aún siendo vos un pecador, Cristo murió por vos, ocupó tu lugar. Apunta bien tu lanza. Dios es digno. Elegí bien dónde vas a descargar tu látigo. Dios es digno. Comienza por las batallas de tu corazón en contra del pecado, en contra de tu pecado. Tenés que ser celoso siempre, no solo cuando Pablo está con nosotros como si fuésemos los Gálatas, o cuando estamos los domingos acá. Tenés que ser celoso de cada área de tu vida. Tenés que cuidar tu vocabulario, tenés que cuidar tu vivir en todo, tu manera de manejar, tu manera de tomar, de comer. Tenés que cuidar todo, todo tiene que ser para la gloria de Dios. Tenés que ser celoso de todo, siempre. Insisto, no negocies tu fe por nada que este mundo pueda ofrecerte. No descuides tu liderazgo, lidera bien tu corazón. Sé celoso siempre de lo bueno. Nunca estés conforme, nunca caigas en compensación. Nunca pierdas de vista el Evangelio, porque las bendiciones que ya hay sobre tu vida son un estímulo suficiente para pelear esta batalla. Y siempre tené presente la supremacía de Cristo en todo sentido, porque de su mano nadie te va a arrebatar y siempre vas a estar ahí. Pelea la batalla porque Dios es digno. Pelea la batalla porque estás agradecido por lo que Dios hizo por tu vida. Pelea la batalla, busca a ese israelita, busca a esa moabita y atravesalos. Pero recuerda que primero esos moabitas y esos israelitas y esas moabitas son pecados tuyos. Pelea esa batalla. El cristianismo no tiene tiempo para bajar las armas. El cristianismo es una guerra constante. Y el que no pelea sigue sufriendo heridas. Hay que pelear, hay que pelear, hay que pelear. Siempre teniendo en cuenta estas cosas. El Evangelio y la supremacía de Cristo. Vamos a orar. Padre, te ruego, Señor, que nos ayudes a tener claro esto. Te ruego, Padre, que nos ayudes a no distraernos
a no negociar nuestra fe por nada, a no descuidar nuestros liderazgos, Señor, a ser celosos siempre, a tener siempre presente el Evangelio y siempre tener presente la supremacía de Jesús en todo sentido, en lo que Él hizo a favor nuestro, en las bendiciones que nos otorga y también, sobre todo, en lo que Él es. Gracias, Padre, por amarnos de tal manera que tu Hijo murió por nosotros. Gracias, Señor. Rogamos tu bendición. Rogamos, Padre, que nos cuides, nos protejas. Mejor dicho, rogamos que nos hagas conscientes de tu cuidado, de tu protección y que nos ayudes a tener siempre las lanzas apuntando a nuestros pecados, primero los nuestros y luego trabajando en la vida de los demás con la verdad y en amor, pero primero los nuestros. Ayúdanos, Señor, a no pensar de que hay momentos de vacaciones para el cristiano, sino que siempre estamos en guerra, siempre luchando. Rogamos, Señor, tu bendición sobre nosotros. Rogamos, Señor, que nos des más oportunidades y que en esas oportunidades te honremos, vivamos de una manera que vos mereces. Gracias, Padre, por tanto. En el nombre de Jesús. Amén.